¿Sabías que existe una película tan mala que logró destrozar una franquicia exitosa de la noche a la mañana? Sí, hoy hablaremos de la película La Máscara 2, una secuela que nadie impidió y sobre todo que todos queremos olvidar. Por lo que te traigo 3 razones bastante contundentes de por qué considero que esta es una de las peores películas jamás hechas de cómics. Y mira que ha habido bastante malas. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Razón número 1, sin Jim Carrey no hay alma. Es una tan obvia que duele, porque hacer una secuela de La Máscara de 1994 sin el actor Jim Carrey es como hacer un sándwich sin pan. Pero increíblemente el estudio pensó que la magia estaba más bien en los efectos especiales, pero en este caso se equivocaron, como todos sabemos, rotundamente. Porque la verdad, el alma, la chispa y la esencia de La Máscara es realmente la comedia física y el carisma sobrecargado de Jim Carrey. Y el actor Jamie Kennedy, quien protagonizó esta secuela, realmente intentó hacer lo que pudo, pero siendo sincero, amigo, realmente él no es un comediante físico, sino más bien situacional o de bromas. Así que en este caso realmente no le echo toda la culpa porque desafortunadamente gracias a esta película su carrera incipiente cinematográfica se vino a pique. Porque al final de cuentas quedó como comparar un fuego artificial con una supernova. Y obviamente tenía todas las de perder. Pero esto se vino a empeorar con la razón número 2, humor sin gracia y una narrativa que no sabe a dónde va. Porque amigo, ¿qué es peor que una mala broma? Pues una película llena de ellas. Sí, porque el humor de La Máscara 2, ¿cómo decirlo? Es inexistente. Los chistes son tan forzados que hacen que una reunión de trabajo de tu oficina parezca una comedia stand-up. Y la película se esfuerza por ser graciosa, pero realmente cada intento se siente como un puñetazo ahí abajo. Y la historia, sí, podemos decir que sí hay una historia. Se supone que sigue a un tipo que encuentra la máscara, pero en lugar de usarla para algo, digámoslo así, interesante, todo se convierte en una especie de desastre de CGI barato y escenas sin sentido. Pero amigo, esto no es lo peor de la película, está la razón número 3, una secuela sin identidad. Porque La Máscara de 1994 tenía un tono bastante claro, era para adultos jóvenes con una mezcla de comedia absurda y momentos genuinamente ingeniosos. Pero en este caso, La Máscara 2 del 2005 es una película para niños, para adultos, para alguien. Porque como dije, la original tenía una mezcla perfecta entre humor adulto y una locura cartoon, mientras que esta secuela parece que está dirigida a un público que no existe en ningún universo. Es decir, una comedia tan poco divertida que hasta resulta trágica. Porque la verdad, en lugar de capturar la magia de la original, decidieron reciclar ideas sin entender por qué funcionaban en primer lugar. Es como intentar repetir un truco de magia cuando no sabes cómo funciona. Y obviamente, amigo, el resultado es un desastre bastante predecible y yo diría también bastante deprimente. Y ahí lo tienes, amigo, estas serían mis 3 razones por las cuales yo creo que esta película de La Máscara 2 es una de las peores películas de cómics jamás hechas.